Eran las 11 de la noche, y el cortijo de Javier Soto, un refugio que antaño había vibrado con la promesa de una vida compartida, ahora era un remanso de silencio roto únicamente por el rugido de la naturaleza. Anclado en las faldas escarpadas de las montañas andaluzas, a 5 kilómetros de Jerez de la frontera, el aislamiento de la propiedad era, en circunstancias normales, un consuelo. Desde que su esposa Pilar falleciera de una larga enfermedad hacía 3 años, Javier, a sus 45 años, había hecho de la soledad su única compañera. Era un hombre de manos fuertes y mirada taciturna, un agricultor que encontraba más paz en la compañía de sus olivos centenarios que en la de los humanos. Esa noche, sin embargo, el destino tenía otros planes. Una tormenta torrencial azotaba la sierra, transformando los caminos de tierra en ríos de barro y haciendo aullar al viento como un lamento ancestral. Javier estaba a punto de retirarse, agotado tras un largo día asegurando el ganado y reparando las tejas dañadas por el temporal, cuando un sonido brusco y desesperado taladró la puerta de su conciencia. No era el viento ni el trueno, eran golpes, fuertes, irregulares y cargados de una urgencia que helaba la sangre. Javier se levantó de su asiento junto a la chimenea, donde un vaso de vino tinto yacía a medio consumir. El corazón le latió con una frecuencia inusual. ¿Quién y por qué, a esa hora y con semejante tiempo, se atrevería a molestar su soledad? El camino era prácticamente intransitable. Con una cautela que la experiencia rural le había enseñado, se acercó a la puerta principal y tiró del cerrojo. La escena que se reveló ante él superó cualquier pesadilla que hubiera podido imaginar. Bajo la cortina de lluvia, envuelta en una fina capa de niebla y terror, había una niña pequeña, quizás de unos 7 años. Su diminuto vestido rojo estaba rasgado en varias partes, su cabello rubio pegado al rostro, y sus ojos, de un azul inmenso y aterrorizado, buscaban refugio. Tenía arañazos profundos en los brazos y una herida superficial en la frente que sangraba, mezclándose con el agua de lluvia. Javier se arrodilló al instante. Su voz, aunque un poco ronca por el shock, se mantuvo suave y controlada. La niña, cuyo nombre se supo era Elena, se derrumbó en un llanto histérico, las palabras saliendo entrecortadas entre sollozos. Un testimonio desgarrador de un suceso terrible. Por favor, ayude a mi mamá. La han golpeado. Se está muriendo. Hay sangre por todas partes. Escapé por los campos para buscar ayuda. Usted es la primera casa que vi. En ese preciso instante, la inacción no era una opción. El deber de socorro, una obligación moral y legal, según el Código Penal español, se activó en Javier con la fuerza de un resorte. Olvidó su agotamiento y su soledad, y el recuerdo de Pilar se convirtió en la urgencia de proteger. Sin mediar más palabras, la tomó en sus brazos, sintiendo su cuerpo temblar incontrolablemente, y la llevó al interior, envolviéndola inmediatamente en una gruesa manta de lana junto al calor de la chimenea. Su primera acción, metódica y precisa, fue llamar al 112, el número de emergencias en España. Javier articuló con firmeza la situación. Había una menor con signos de shock y posibles lesiones leves, y una mujer gravemente lesionada y en peligro inminente, víctima de violencia doméstica. Solicitó urgentemente a la Guardia Civil y una unidad de emergencias médicas, ambulancia. Esta acción temprana y clara fue la primera solución coherente que aseguró la cadena de custodia de la menor y la respuesta inmediata de las autoridades competentes. Mientras esperaba la llegada de la ayuda, sabía que tardarían con el mal tiempo, Javier se centró en Elena. Le ofreció un vaso de leche caliente con miel mientras le preguntaba suavemente por su madre para localizarla. La niña, poco a poco, fue recuperando el aliento y la conciencia. Señaló con el dedo hacia el sur,
hacia una zona de villas rurales que Javier conocía perfectamente. Solo había 3 casas habitadas en esa dirección. Con voz apenas audible, susurró el nombre de su madre, Marta Ruiz. El apellido Ruiz resonó en la mente de Javier como un golpe seco. Los Ruiz eran una de las familias más conocidas y respetadas de Jerez de la Frontera. El marido, Ricardo Ruiz, era un abogado de éxito, consejero del ayuntamiento y un pilar de la comunidad. La disonancia entre la imagen pública y el relato de la pequeña Elena era brutal. La niña, a pesar de su corta edad, había proporcionado un testimonio esencial para la acción policial, confirmando que el agresor era el hombre de la casa. Javier no podía esperar, a pesar de la llegada inminente de la ayuda. Le prometió a Elena que iría a buscar a su madre y que estaría de vuelta con ayuda médica. Dejó a la niña al calor seguro de la chimenea y, armado únicamente con la adrenalina y la necesidad de actuar, se montó en su robusta camioneta. El trayecto de 10 minutos fue una prueba de conducción a ciegas. Los faros apenas penetraban el diluvio y el vehículo derrapaba peligrosamente sobre el barro. Pero Javier conducía con una concentración férrea, sabiendo que cada segundo contaba para la vida de Marta. Esta decisión de no esperar y actuar es la clave del desenlace positivo inicial. Si hubiera tardado más, el desenlace habría sido fatal. Al llegar a la villa de los Ruiz, una imponente casa de campo con una verja de hierro forjado, la escena se tornó aún más extraña. La verja, habitualmente cerrada, estaba abierta de par en par, y la casa estaba sumida en una oscuridad total, excepto por una tenue luz que parpadeaba débilmente en el interior. Lo más inquietante era que la puerta principal estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió la espalda de Javier, una confirmación visceral de que la historia de Elena no era una pesadilla, sino una terrible realidad. Entró gritando el nombre de Marta, pero solo el eco de su propia voz le respondió en la oscuridad. Siguiendo la luz, llegó al salón y lo que vio lo paralizó momentáneamente. Marta Ruiz yacía en el suelo, en un charco de sangre coagulada, su vestido rasgado y su rostro irreconocible por los hematomas. Apenas respiraba, con estertores débiles que indicaban un estado crítico. Javier se abalanzó sobre ella, actuando de forma inmediata y profesional, recordando un curso de primeros auxilios que había tomado años atrás por requisito de su negocio agrícola. Comprobó el pulso, débil pero presente, e inmediatamente hizo una segunda llamada al 112, gritando la dirección y el estado crítico de la mujer. Proporcionó detalles sobre las lesiones y la inconsciencia, información vital para que la ambulancia se preparara con los recursos adecuados. Con manos temblorosas pero firmes, intentó estabilizarla, taponando con paños limpios una herida en la cabeza y colocándola con cuidado en posición lateral de seguridad. Le habló, prometiéndole que la ayuda llegaba y que Elena estaba a salvo en su cortijo. Este acto de estabilización crucial, incluso antes de la llegada de los profesionales, es el segundo factor clave para la supervivencia de Marta. Mientras intentaba mantener la calma, la cruda realidad del escenario se manifestó. La casa estaba vacía. Ricardo Ruiz, el marido y presunto agresor, no estaba allí. Había huido tras dejar a su esposa en ese estado. El sargento Carlos Romero de la Guardia Civil y los sanitarios de la ambulancia llegaron casi simultáneamente, demostrando la eficacia de la respuesta coordinada de emergencias en la provincia de Cádiz. El médico de emergencias, tras una valoración rápida, confirmó la gravedad extrema de Marta: politraumatismos severos, traumatismo cráneoencefálico y fracturas costales. La profesionalidad del médico se materializó en una frase dirigida a Javier. Si hubiera llegado 20 minutos más tarde, el resultado probablemente habría sido el peor.
La inmediatez de la acción de Javier había sido la auténtica solución salvadora. El sargento Romero, un hombre de unos 50 años al que Javier conocía de vista, se hizo cargo de la escena. Tras asegurar que Marta era evacuada de inmediato al hospital de Granada, donde sería operada de urgencia, la derivación a un hospital más especializado y con mayor capacidad para tratar traumas graves es un procedimiento estándar en el sistema de salud español. El sargento tomó la declaración de Javier. Javier relató la llegada de Elena, su testimonio y el macabro hallazgo. Cuando mencionó el nombre de Ricardo Ruiz como el agresor probable, el sargento Romero se mostró grave, pero no sorprendido. Fue en este punto que el sargento reveló el plot twist, con una revelación que conmocionó a Javier y sentó las bases para el proceso judicial. El sargento Romero confesó que la Guardia Civil había recibido hasta 3 llamadas anónimas en los últimos 2 años que denunciaban gritos y ruidos sospechosos en la villa. Sin embargo, en cada ocasión, Ricardo Ruiz, con su sonrisa afable y su fachada de hombre de negocios impecable, los había recibido. Marta, intimidada y atemorizada, siempre había negado cualquier problema grave, alegando solo una discusión acalorada. El sargento admitió que la institución se había dejado llevar por la reputación del abogado, un fallo que ahora lamentaba amargamente. Hemos sido víctimas de una fachada perfecta, Javier. Este hombre es un monstruo que ha sabido ocultarse a plena vista. Pero esto se acabó, dijo Romero con determinación. Esta revelación no solo explica por qué la violencia continuó, la invisibilidad del maltrato, sino que también marca el compromiso inmediato de la Guardia Civil de rectificar el error y actuar con toda la fuerza de la ley. La maquinaria legal se puso en marcha sin demora, siguiendo rigurosamente los protocolos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, Ley 1/2004. Se emitió una orden de busca y captura inmediata contra Ricardo Ruiz por un delito de tentativa de ceifar la vida y violencia doméstica agravada. Se activaron los controles policiales en todas las carreteras que salían de la provincia de Cádiz hacia el resto de España y se alertó a las comisarías y puestos fronterizos. El coche de Ricardo no estaba en la villa, lo que confirmaba su huida, pero su rastro se seguiría a través de las telecomunicaciones y el uso de sus tarjetas. La solución legal era clara. No habría tregua ni atenuantes para un agresor tan hábilmente disfrazado. Javier regresó a su cortijo. Elena ya no estaba sola. La Guardia Civil había dejado a una agente de paisano, una mujer experimentada en el trato con menores, al cargo de la pequeña, hasta la llegada de los servicios sociales. Elena dormía profundamente en el sofá, envuelta en la manta, su rostro inocente y pacífico contrastando con la pesadilla que había vivido. Javier se sentó a su lado, sintiendo el peso de la noche. Había salvado 2 vidas, pero sabía que el camino hacia la curación emocional de Elena y Marta y hacia la justicia total para Ricardo apenas comenzaba. La noche de tormenta había revelado una verdad brutal en Jerez de la Frontera y el destino de 3 personas había quedado irrevocablemente entrelazado por un acto de coraje y humanidad. La próxima mañana traería consigo la llegada de los servicios sociales y el inicio de la búsqueda del monstruo. Pero por el momento, la calma relativa en el cortijo de Javier era la primera victoria en esta larga batalla. El amanecer trajo consigo una calma engañosa al cortijo de Javier Soto. La tormenta había amainado, dejando tras de sí un paisaje saturado de verde intenso y caminos de barro resbaladizo, pero la atmósfera seguía densa con la tensión de lo ocurrido. Javier había pasado la noche en vela, sentado junto a la chimenea, vigilando el sueño de Elena, que por fin parecía descansar, ajena al caos que se desarrollaba a kilómetros de allí. A primera hora, justo al despuntar el sol sobre las montañas andaluzas,
El sonido de un vehículo todoterreno anunció la llegada de la ayuda profesional. Eran los servicios sociales y el sargento Carlos Romero de la Guardia Civil, que regresaba para coordinar los siguientes pasos. La intervención fue un modelo de coordinación institucional. La trabajadora social, una mujer de voz suave y movimientos pausados llamada Inmaculada, se presentó a Javier. Su prioridad era la protección inmediata de Elena y la activación de todos los recursos legales y psicológicos necesarios. Se estableció que, temporalmente, Elena quedaría bajo la tutela de los servicios sociales, pero Inmaculada, tras una breve y perceptiva conversación con Javier, y al observar la tranquilidad de la niña a su lado, sugirió una solución coherente y beneficiosa para la menor: el acogimiento temporal de urgencia por parte de Javier. Este procedimiento legal en España permite que una persona de confianza y sin relación familiar directa asuma el cuidado de un menor en una situación de riesgo, priorizando la estabilidad y minimizando el trauma del traslado a un centro de acogida desconocido. Javier aceptó de inmediato, sin dudarlo. El vínculo de la noche anterior se había sellado con una promesa no verbal de protección. Esta decisión fue la primera gran solución positiva del día, garantizando que Elena no se enfrentara al abandono institucional justo después de un evento tan traumático. Mientras Inmaculada iniciaba los trámites y coordinaba la asistencia psicológica especializada para Elena, un paso esencial según la ley española para víctimas menores, el sargento Romero informó a Javier de los avances en el caso penal. Ricardo Ruiz era ya un prófugo oficialmente buscado a nivel nacional. Las huellas dactilares y las pruebas forenses recogidas en la villa confirmaban la autoría de la agresión. El informe médico preliminar enviado desde el Hospital de Granada era devastador. Marta Ruiz había sufrido lesiones que se calificaban legalmente como tentativa de ceifar la vida. Más aún, el informe detallaba fracturas en diferentes estados de curación y cicatrices que indicaban un patrón de violencia sistemática y habitual que se había prolongado durante años, una prueba irrefutable bajo la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. El sargento aseguró que, con la evidencia del informe y el testimonio de Javier y Elena, la condena, una vez capturado, sería ejemplar. En los días siguientes, mientras Marta luchaba por su vida en Granada, una historia silenciada comenzó a emerger en Jerez de la Frontera. Javier, impulsado por una mezcla de rabia y necesidad de entender, habló con los vecinos, con comerciantes y con antiguas conocidas de Marta. Se reveló que Marta, a sus 25 años, una joven maestra con una vida prometedora, se había casado con Ricardo hacía 15 años. Tras el nacimiento de Elena, la fachada de cuento de hadas se había desmoronado. El control de Ricardo se había vuelto obsesivo y asfixiante. Le había forzado a dejar su trabajo, privándola de independencia económica, una forma crucial de violencia de género, y había cortado metódicamente sus lazos sociales y familiares. Los vecinos, interrogados por la Guardia Civil, admitieron haber oído gritos, pero su testimonio siempre se había quedado en un vago cosas de pareja o en el miedo a ofender a un hombre tan poderoso en la vida social y política del pueblo. La fachada de Ricardo, el pilar de la comunidad, había sido un manto de silencio autoimpuesto. Este descubrimiento de la complicidad social obligó a Jerez de la Frontera a enfrentarse a su propia ceguera. Mientras tanto, en el Cortijo, la vida se reanudaba en un nuevo ritmo centrado en Elena. Javier se entregó a su nuevo rol con una ternura inesperada. Había inscrito a Elena en la escuela del pueblo. Hizo de su hogar un refugio de normalidad. Se aseguró de que la niña asistiera a sus sesiones con la psicóloga de los servicios sociales, una solución profesional que le ayudaba a procesar su trauma.
Cada tarde, Javier y Elena hacían los deberes, daban de comer a las ovejas y compartían el silencio cómodo de las personas que se necesitan. El plot twist de la cacería llegó al tercer día. La Guardia Civil, siguiendo un rastro de huellas digitales de Ricardo Ruiz en su coche abandonado en una estación de servicio cerca de Sevilla y con la cooperación de la Policía Nacional de Madrid, lo localizaron. Ricardo, en un intento desesperado por huir de España, se había escondido en un hotel modesto cerca del aeropuerto de Barajas, probablemente buscando un vuelo a Sudamérica o a algún país sin tratado de extradición. Utilizó su tarjeta de crédito para pagar la habitación, un error de cálculo que demostró su desesperación. Fue arrestado sin resistencia. Su captura fue un alivio inmenso y una solución judicial rápida y eficaz, demostrando la coordinación de las fuerzas de seguridad del Estado. La noticia de su detención, el abogado respetado esposado y de vuelta a Jerez de la Frontera, cayó como una bomba, rompiendo por completo su prestigio. Javier llevó a Elena al hospital de Granada a primera hora para visitar a su madre. Ver a Marta, conectada a máquinas y en coma inducido, fue un momento difícil, pero la psicóloga había aconsejado la visita. La niña, agarrada a la mano de Javier, le habló a su madre, asegurándole que estaba a salvo y que un buen hombre la estaba cuidando. Este acto de comunicación, facilitado por el apoyo profesional, fue un paso de gigante en la sanación de Elena. La recuperación de Marta fue lenta, pero constante, una muestra de la fortaleza del espíritu humano y de la excelencia de la sanidad pública española. Permaneció en el hospital 3 semanas. Los médicos confirmaron que la intervención temprana de Javier, sumada a la fortaleza de Marta, había sido crucial para evitar un destino fatal. Cuando finalmente fue despertada del coma, su primera pregunta, expresada con un susurro débil, fue: «¿Elena?». Le aseguraron que su hija estaba bien, a salvo con el hombre que las había salvado. El día en que Marta fue dada de alta fue emotivo. Javier y Elena condujeron hasta Granada para recogerla. La niña corrió a los brazos de su madre, en un abrazo que contenía todo el miedo y la alegría acumulados de las últimas semanas. Cuando Marta, todavía débil y con el rostro marcado por la violencia, se volvió hacia Javier, sus ojos se llenaron de lágrimas. Su simple y profunda palabra, gracias, encapsuló una deuda de vida que no podía medirse. La solución positiva de este capítulo fue el regreso de Marta a la luz y su reencuentro con su hija. Legalmente, las cosas se resolvieron de forma coherente. La villa de los Ruiz fue puesta bajo embargo judicial como parte del procedimiento de protección a la víctima y como posible activo para futuras indemnizaciones. Marta y Elena no tenían intención de regresar al lugar del terror. Javier, sin dudarlo, propuso que se quedaran con él en el cortijo. Había espacio, y la compañía ya no era una molestia, sino una necesidad vital para él. Este ofrecimiento fue aceptado por Inmaculada, y el juez de instrucción, al considerar que la estabilidad emocional de Elena junto a Javier era el mejor entorno para la recuperación de ambas. Así, las 3 almas rotas se encontraron viviendo bajo el mismo techo, unidas por el trauma y la gratitud. El cortijo, que había sido un monumento a la soledad de Javier tras el fallecimiento de Pilar, comenzó a transformarse. Elena llenaba los espacios con su risa. Aprendió a ayudar a Javier con las gallinas y las ovejas. Marta, mientras se recuperaba física y emocionalmente, recibiendo terapia y apoyo legal gratuito como víctima de violencia de género, conforme a la ley española, retomó pequeñas actividades. Cocinaba platos andaluces que llenaban la casa de aromas reconfortantes y cuidaba el huerto que Javier había descuidado. Javier se encontró sonriendo de nuevo, mirando hacia adelante.
No era amor romántico lo que sentía por Marta, al menos no todavía, sino una conexión profunda forjada en el heroísmo compartido y el respeto mutuo. Eran tres supervivientes, ayudándose mutuamente a volver a la vida. Una tarde, mientras cenaban, Elena hizo un comentario que resumía el éxito de su sanación temprana. Dijo que era la primera vez en mucho tiempo que sentía que podía reír y ser una niña sin la preocupación constante de que alguien se enfadara. Las lágrimas de Javier, que tuvo que disimular, fueron la prueba de que, al abrir la puerta en aquella noche de tormenta, no solo había salvado a Marta y Elena, sino que también se había salvado a sí mismo de la prisión de su propia pena. La nueva vida había comenzado, fuerte y prometedora, en el corazón de Andalucía. La vida en el cortijo de Javier Soto, anclado en las montañas andaluzas, no tardó en encontrar su ritmo, un compás de paz y reconstrucción. Marta Ruiz, aunque portaba las cicatrices visibles e invisibles de la violencia que casi ceifa su vida, se levantaba cada día con una determinación inquebrantable. Su recuperación física fue supervisada por un equipo médico especializado, y su sanación emocional fue guiada por terapeutas expertos, costeados en parte por un fondo de ayuda a víctimas activado inmediatamente por el gobierno regional de Andalucía. La ley española garantizaba su acceso a todos los recursos para volver a ser dueña de su destino, y Marta abrazó esa oportunidad con una gratitud profunda. El juicio a Ricardo Ruiz se convirtió en el evento mediático y social más importante de Jerez de la Frontera en décadas. El proceso se llevó a cabo en la audiencia provincial, con la presencia de la prensa nacional, lo que aseguraba una total transparencia y un foco implacable sobre el delito. El peso de la evidencia fue aplastante, una solución judicial que no dejó resquicio a la duda. El informe pericial del Hospital de Granada, detallando el patrón de violencia sistemática y la naturaleza de las lesiones con clara intencionalidad de acabar con ella, fue la prueba reina. El testimonio de Javier Soto relató la escena del crimen con una honestidad brutal pero respetuosa, y el testimonio protegido de Elena fue el más conmovedor. Su relato, bajo la figura de declaración preconstituida para evitar su revictimización, narró los años de miedo y el acto heroico de correr bajo la tormenta. Ricardo Ruiz, haciendo gala de su arrogancia y su habilidad como abogado, intentó mantener la fachada hasta el final. Se presentó como una víctima de la inestabilidad emocional de Marta, intentó desestimar el testimonio de su hija y alegó que las lesiones eran producto de una caída accidental durante una discusión. Sin embargo, su máscara se había desmoronado por completo ante la corte. La fiscalía y la acusación particular que representaba a Marta desmantelaron su defensa pieza por pieza. El juez, en una sentencia contundente que fue celebrada como un milagro de justicia por la comunidad, lo condenó a 20 años de prisión por tentativa de ceifar la vida, violencia doméstica habitual agravada y maltrato a menor. La sentencia fue firme, enviando un mensaje claro: la posición social no otorga impunidad en España. La onda expansiva del caso Ruiz no se detuvo en el tribunal. El pueblo de Jerez de la Frontera, obligado a mirarse al espejo, inició una milagrosa transformación social. El sargento Carlos Romero de la Guardia Civil, impulsado por la vergüenza institucional de las llamadas ignoradas, se convirtió en un motor de cambio. Organizó, en colaboración con el Ayuntamiento y el Gobierno de Andalucía, un ciclo de conferencias sobre prevención de la violencia de género. Javier y Marta asistieron, no para buscar el foco, sino para ofrecer su testimonio silencioso de supervivencia. Este movimiento generó un efecto dominó positivo.
Otras mujeres que habían sufrido en silencio al ver que Marta había sobrevivido y que el agresor, por muy poderoso que fuera, había caído, encontraron el coraje para denunciar. El pueblo, que una vez fue ciego por el respeto a las apariencias, se convirtió en un faro de denuncia activa y apoyo mutuo. Mientras la justicia penal se cumplía, la vida en el cortijo florecía. Elena se había transformado. La niña aterrorizada había dado paso a una escolar brillante y vivaz. Javier, que había recuperado la ternura que creía fallecida con Pilar, era su roca. Le enseñó a cuidar la tierra, a distinguir las especies de olivos y a sentir la paz de la naturaleza. Este entorno seguro y el apoyo psicológico continuo lograron un milagro de sanación infantil. Las pesadillas se hicieron raras, y su risa, cristalina, llenó de nuevo los espacios. La relación entre Marta y Javier se profundizó. No fue un amor explosivo, sino una conexión tejida con hilos de gratitud, respeto y una comprensión silenciosa del dolor. Compartían el duelo por sus vidas anteriores, pero también la alegría de la vida que renacía en Elena. Al año de convivencia, Marta había recuperado su vitalidad. Había encontrado trabajo como maestra en la escuela del pueblo, recuperando su vocación, un paso fundamental para su independencia económica y emocional, una de las soluciones positivas más importantes en su recuperación. Una tarde de primavera, mientras cenaban juntos en la terraza, el sol se ponía sobre las montañas de Cádiz. Elena, con 8 años cumplidos, le preguntó a Javier, mirándolo a los ojos con la franqueza de la infancia, si podía llamarlo papá. Javier sintió que su corazón, congelado desde la pérdida de Pilar, se derretía. No pudo hablar, solo asintió con los ojos llenos de lágrimas de pura felicidad. Marta tomó su mano, sus ojos confirmando que aquella palabra no era solo un honor, sino la consagración de la familia que habían construido sobre los escombros. Este fue el primer milagro emocional de su nueva vida. 2 años después de aquella noche de tormenta, Javier y Marta se casaron en una ceremonia sencilla en la ermita del pueblo. Fue un acto de fe en el futuro, no un matrimonio de pasión arrolladora, sino de un amor maduro, protector y profundo. Elena, con un vestido blanco de flores silvestres, fue la dama de honor, sonriendo con una felicidad que borraba los recuerdos de aquella noche oscura. La familia se había consolidado, un milagro de la resiliencia. La gran solución positiva de Marta fue su acto de redención social. Con el dinero obtenido por la venta de la villa embargada, un bien que nunca quiso volver a pisar, Marta fundó un centro de apoyo para mujeres víctimas de violencia en el centro de Jerez de la Frontera. Lo llamó Casa Elena, en honor al coraje de su hija. El centro ofrecía refugio seguro, terapia psicológica y asesoría legal gratuita, convirtiéndose rápidamente en un faro de esperanza y un punto de referencia para toda Andalucía. Marta, ahora convertida en una activista, sabía exactamente cómo escuchar y ayudar gracias a su propia experiencia. Ricardo Ruiz falleció en prisión 5 años después de su condena, a causa de un infarto. Cuando Marta recibió la noticia, sintió una extraña sensación de cierre. No hubo alegría, sino un alivio profundo de que ese capítulo, ese miedo, había terminado definitivamente. Decidió contárselo a Elena, ya una joven de 17 años, inteligente y madura. Elena la miró al atardecer y con una sabiduría que trascendía su edad dijo: «No me alegro de que se haya ido, mamá, pero me alegro de que ya no pueda hacer daño a nadie. Y estoy agradecida de que aquella noche corriera, de que encontrara a Javier, de que lo lográramos». Elena era un milagro de transformación. Estudió con excelencia y, a los 18 años, se marchó a la universidad en Sevilla,
para estudiar psicología del trauma. Su objetivo era claro: usar su experiencia para ayudar a otros niños a sanar. Se graduó con honores 4 años después. El día de su graduación, con Javier y Marta en primera fila, llorando de orgullo, Elena dio un discurso que conmovió a toda la sala, hablando de cómo la oscuridad de un solo acto de violencia puede ser superada por la luz de un solo acto de bondad. Volvió a Jerez de la Frontera y abrió su consulta en colaboración con Casa Elena. Se especializó en terapias para niños víctimas de violencia, utilizando la empatía profunda que nacía de su propia historia. El círculo se había cerrado. La víctima se había convertido en la sanadora, la niña salvada en la salvadora. 20 años después de aquella noche de tormenta, Javier Soto, a sus 65 años, estaba sentado en el porche del Cortijo con Marta. El pelo de Javier estaba completamente gris, sus manos curtidas, pero su corazón estaba radiante. Elena, que ahora tenía 30 años, se acercó a ellos con una sonrisa radiante. Acababa de anunciar que estaba embarazada de su primer hijo. Javier iba a ser abuelo. Mirando la puesta de sol sobre las montañas andaluzas, las mismas montañas que Elena había cruzado en un acto desesperado, los tres se tomaron de la mano. El aire vibraba con una felicidad palpable, un milagro de la vida que se imponía. No era solo el anuncio de un nuevo nacimiento, sino la prueba de que el amor y el coraje habían ganado la batalla contra el miedo y la violencia. Javier pensó en aquella noche lejana, en cómo el simple acto de abrir una puerta había cambiado 3 destinos para siempre. Comprendió que el verdadero heroísmo no reside en la ausencia de miedo, sino en la acción a pesar del miedo, y que la familia, a veces, es la que uno construye, pieza por pieza, con las ruinas del dolor. Había salvado a 2 mujeres, y en el proceso se había salvado a sí mismo, encontrando un amor y un propósito que pensó que se habían perdido para siempre. El Cortijo ya no era un monumento a la soledad, era un hogar vibrante, un faro de esperanza. Esta historia no termina con un fin, sino con un nuevo comienzo, un testimonio milagroso de que la esperanza, como la luz de aquel cortijo en la noche, siempre brilla más fuerte que la tormenta. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.